Buenos días, bienvenidos todos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Contenta de compartir con ustedes este nuevo encuentro. Vamos a que hoy sea participativo, que podamos conversar y que no sea solamente un cúmulo de conocimientos que yo les pueda brindar. ¿Ok? Vamos a, como yo lo dije en la primera ocasión, vamos a aprender porque todos podemos participar y todos podemos conformar ese gran cúmulo de conocimientos que todos poseemos. Bienvenidos y bueno, bendiciones para todos. Bueno, ya vamos a empezar a hablar de la temática, pero yo quiero, vamos a compartir un poquito porque se ha hecho un poquito como, no complicado, ¿no? Sino se ha, no ha habido esa fluidez que debe haber para la realización de las actividades de esta asignatura, ¿ok? En plataforma ustedes consiguen el plan de evaluación, ¿sí? Que ya se les arregló la fecha, pero yo veo que no están los participantes entrando a la plataforma. Recuérdense que es muy importante que ustedes cumplan con esa función, que es entrar a la plataforma. Eso es uno de los lineamientos de la universidad. Gracias a esta posibilidad que nos brinda el IESIC de tener clases virtuales, clases sincrónicas, esta modalidad, y más que todo estamos en corrientes contemporáneas de la didáctica, es una técnica que nos están facilitando para que la clase se dé, haya esa relación, ese vínculo que debe existir entre el facilitador y el participante, ¿ok? Entonces nosotros como universidad estamos haciendo todos los esfuerzos tecnológicos, humanos, para poder estar en contacto con ustedes, pero ustedes también deben de poner de su parte y colocar ese 50%, ¿ok? Entonces, a partir de hoy les voy a agradecer que estén frecuentando la plataforma, que cumplan con sus actividades en el tiempo estipulado, porque ya se fijaron la fecha y no es conveniente de que se retrase, ¿ok? ¿Preguntas sobre eso, por favor, antes de empezar? Bueno, yo le haría un comentario, profesora. Ajá, lo que pasa es que yo soy nueva. Yo apenas me hicieron la inducción ayer en la plataforma, entonces por lo menos mío no la encontraron. Bueno, gracias. Profe, yo sí tengo una inquietud. Yo entré a la plataforma, yo solo he encontrado un video sobre corrientes didácticas. Entré a las diferentes unidades, pero no encuentro más contenido, sugerencias de lectura. Esta semana se actualizaron y se revisó con el ingeniero y se puso al día. De todas formas, cualquier eventualidad, yo les dije a ustedes muy claro, comuníquenme por el grupo para yo saber y poderme poner en contacto. Pero ustedes no me han escrito. Entonces, por favor, necesitamos mayor comunicación, ¿sí? Aparecen las actividades actualizadas con fechas, pero no nos aparece lectura sugerida. No sé si esa es la dinámica. Estuve mirando el video, que ese sí logré mirarlo yo, pero no encuentro otras lecturas. Ok, ya voy a llamar para ver qué pasa, porque ya se actualizó esta semana, se pusieron las sugerencias, se les recomiendan varios videos, varias lecturas, para que ustedes vayan desarrollando. De todas formas, ya ustedes tuvieron una inducción, aparte, el conocimiento que ustedes traen, ya deben activarse, realizar las actividades, ¿ok? ¿Por qué? Porque es conveniente que no se acumule, ese trabajo, porque eso tiene un tiempo estipulado, ¿ok? Acuérdense que todo está planificado en función del tiempo, ¿ok? Bueno, ya aclarada este punto, vamos a dar inicio al otro encuentro que está pautado para la mañana de hoy, concerniente a las corrientes contemporáneas de la didáctica. Cuando hablamos la semana pasada, hacíamos referencia a que la didáctica es el arte o el proceso que se tiene para poder enseñar. Es la capacidad de poder educar, y el proceso que interviene en ese
en ese paso que se da en el enseñar y en el aprender, con el fin de afianzar, de confirmar la parte intelectual del educando, del participante o de aquella persona que está en ese proceso o está dentro de ese proceso. La didáctica se convierte en disciplina o se apoya como disciplina a raíz de la psicología. Como se mencionó en clase anterior, la didáctica se deriva de la filosofía, que es la ciencia madre de todas las ciencias. Entonces, ella se fundamenta en una serie de paradigmas y de teorías que se fundamentan. Hablamos de que se estructura de la teoría conductista, la constructivista, la cognitivista, y a raíz de eso se planificó en la clase una serie de actividades para que ustedes hicieran o hagan o realicen eso que está pautado en la plataforma, ¿sí? Como es el árbol del conocimiento, que se deriva del bien y el mal, que se deriva de aquel proceso que viene desde muy atrás y toda la evolución que ha llevado para la adquisición del conocimiento como tal. Otra actividad que se originó en el plan de evaluación es el cuadro comparativo. ¿El cuadro comparativo qué es? El cuadro comparativo es en función de las corrientes, ustedes van a buscar las diferencias y las semejanzas que son utilizadas dentro de la didáctica. Por ejemplo, yo les traje someramente una visión del conductismo y tenemos una primera imagen. ¿Qué ven ustedes en esa imagen? Unos estudiantes atados como con unas cuerdecitas leyendo algún periódico, tal vez un libro. Ok, vemos una mano que tiene una cantidad de hilos. Esos hilos representan esos conocimientos que se transfieren a esos estudiantes, pero de manera directa, ¿sí? Es como un cofre que va a ser trasladado a todos esos cerebros y que ellos van a acumular dentro de su ser, ¿ok? Entonces, por eso es que hablamos de conductismo. La escuela tradicional se fundamenta en ese paradigma, ¿ok? Cuando hablamos del conductismo, hablamos del facilitador, que es el que guía, que es el que tiene la verdad, que es el que sabe, que es el que siempre va a llevar la batuta dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque el aprendizaje para ellos es solo memorístico, ¿sí? Es algo como su paradigma lo plantea, es algo que modifica la conducta a través de una serie de conocimientos. La modifica en el sentido de que va a tener todo lo que ese facilitador o todo lo que esa persona quiere que esa aprenda o que tenga dentro de su ser. Cuando hablamos del conductismo, es considerado como el estudio de experiencias internas, de sentimientos. Son todos esos métodos mecánicos que dan lugar a los procesos repetitivos. Por eso es que ahí se maneja muchísimo lo que es la memoria, ¿sí? Y para nadie es desconocido que no todos los seres humanos aprendemos de la misma forma. Algunos aprendemos visual, táctil, ¿sí? Tenemos muchas maneras de aprender y muchos no podemos aprender de memoria. Entonces, eso es como una camisa de fuerza, es muy radical. Y el conductismo, aunque todavía está inmerso dentro de la educación, sobre todo en la educación latinoamericana, ha variado. ¿Por qué? Porque le ha tocado sumarse al constructivismo y al cognitivismo, que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos del conductismo, decimos que es un recurso que controla la conducta. Claro, él controla la conducta porque él se encarga de formar. Él es el que se encarga de moldear. Y él lo que hace es, en función de valores, transmitirlos, insertarlos
para que se utilicen o se formen la persona, la ciudad, en función de lo que se le está impartiendo. En la parte de la instrucción, él es el que permite proyectar tanto al hombre como al niño y lo enfrenta a la vida para las dificultades en función de esa formación. En el desarrollo viene a ser el que se encarga de identificar la conducta de esos seres. Cuando hablamos de los modelos conductistas, nos referimos específicamente a qué vamos a evaluar. En la parte del conductismo, por lo general no evaluamos producción, sino resultados. Por eso es que hablamos de la parte memorística. Cuando hablamos cómo evaluar, es un instrumento tradicional, netamente tradicional, nada innovador, y es relativamente siempre son lo mismo. ¿Quién lo evalúa? El profesor. Porque recuérdense que el profesor es el dueño de la verdad, es el que tiene todo en sus manos y es el que puede decir qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. O sea que el estudiante no es sino el que va a recibir todos sus conocimientos, pero no puede participar, no puede aportar, ni puede modificar esa idea que lleve ese facilitador. ¿En qué momento se evalúa? Al finalizar, porque esto no es acumulativo, no es formativo, no es sumativo, simplemente es una nota que se coloca al final como un resultado total. ¿Okay? Eso cuando hablamos de conductismo. Los principios del conductismo se rigen en varias leyes, ¿sí? Dice que es la conducta observable, las conductas maladaptativas, quiere decir que se modifican, pero el aprendizaje continúa, quiere decir que el niño se forma en función de las necesidades que ya están planteadas. Algunos de los principales enfoques, ¿sí? Tenemos los enfoques, eso se inicia a partir de la década de los 30, los 50. Tenemos el aprendizaje que es considerado como el cúmulo de conocimientos produciendo un estímulo en el participante para obtener una respuesta. El individuo aprende, repite y expresa a través de una serie de valores y sentimientos que están pautados dentro de esa conducta. Cuando hablamos del condicionamiento clásico, podemos mencionar a Pavlov, que es un mundo netamente planeado en el ambiente, que es a través de los procesos del inconsciente. Cuando hablamos de la parte de las conexiones, donde el aprendizaje se produce por ensayo y error, se da de una manera de respuesta positiva, ¿sí? Donde se incorpora un aprendizaje y donde se refuerza en función de la experiencia que se tiene. También tenemos el principio de contigüidad, que es la parte repetitiva, también conocido como esa parte memorística que por lo general el estudiante busca o es el paradigma que tenía establecido de cómo aprender. ¿Okay? Si ustedes quieren intervenir, recuérdense que no estamos en un monólogo, ¿no? Estamos en una clase activa. Cuando hablamos de las teorías conductistas, hay representantes importantes dentro, teóricos importantes dentro de esta teoría. Tenemos el condicionamiento clásico, como lo hablábamos arriba, Pavlov. Está el conductismo, que está Watson, está John Brothers, está el condicionamiento operante de Skinner, ¿okay? Que son los más representativos que existen. Iván Pavlov, su conducta es a través de los experimentos, donde basa las condiciones y donde él a través de esos experimentos desarrolla las teorías psicológicas conductuales en unos procesos y a través de esos resultados se basa o se fundamentan los procesos que a través de los años perduran. ¿Qué pasa con estas teorías? Estas teorías
perduran en el tiempo, pero pueden ser modificadas, pueden ser rechazadas, pueden ser refutadas o pueden ser afianzadas. Lo que pasa en el proceso educativo era netamente conductista. A través del tiempo, a través de los estudios, de los expertos y a través de las necesidades del individuo y del entorno social, ha originado la necesidad de modificar. ¿Quiere decir que esa teoría se desecha y no sirve? No. Esa teoría nos sirve como fundamento, como base, para seguir utilizándola, para reforzarla, para compararla o para hacer lo que por lo general se hace, ¿sí? Que es actualizarse en función de lo existente y las necesidades reales. Hoy día, las necesidades educativas nos están llevando a este tipo de clases, a este tipo de encuentros, como es el encuentro sincrónico, donde la tecnología es la que impera, la que nos permite que a través de estos espacios que nos da la universidad, por el ejemplo del IESIC, que es una universidad actual con las necesidades reales del participante, nos deja llegar a muchos ámbitos sin necesidad de movernos de nuestro espacio. Ahí está nuestra compañera que se está moviendo por varias partes de la casa y ella está oyendo la clase, ¿sí? Entonces, todo eso se da a través de los procesos que evolucionan según las necesidades del individuo, porque el individuo es el que genera estos cambios según las realidades existentes. Cuando ustedes hablen del ensayo, por ejemplo, el ensayo de Camiloni, que son Camiloni, que son las corrientes contemporáneas, ustedes se darán cuenta que ella habla ahí de que podríamos decir que es hereditario o simplemente es consecuencia de, ¿sí? Entonces, cuando hagan esa lectura, es importante que ustedes reflejen la parte de su postura, porque no es solamente hacer una interpretación crítica, textual, no, es un análisis crítico interpretativo donde ustedes den ese aporte a las necesidades reales del mundo actual en la educación en cualquier nivel, no solamente a nivel universitario, a nivel primario, a nivel de bachillerato, ¿sí? Y esas necesidades reales que nos pide la sociedad como tal, nos lo facilita esta nueva técnica de sincrónico, que aún estando lejos, estamos cerca, nos estamos comunicando, nos estamos viendo y podemos tener la parte afectiva, la parte comunicativa, la parte visual, ¿sí? Que realmente es necesaria para que nuestro proceso de aprendizaje mejore. También tenemos otros representantes como la Gestalt, en la parte de la teoría cognitiva, tenemos el procesamiento de la información y tenemos la teoría de aprendizaje significativo. En la teoría percibimos que hay principios fundamentales, donde la esencia empieza la información, la tiene como receptor, la procesa y permanece dentro del individuo. Y se da ese paso del conocimiento a través de la experiencia, del proceso y del momento o del impacto que recibe la información en ese momento. ¿Okay? Tenemos que en la teoría de la información, el emisor, quien es el que registra la información como tal, que ya la está procesando, que la almacena, permite generar en el hombre un proceso de cambio, ¿sí? Donde la característica fundamental es que ya su parte intrínseca forma parte de ese aprendizaje. No es solamente lo que estábamos acostumbrados, que era solamente recibir y tener como ese banco de datos que nos entregaban y que simplemente nos encargábamos de memorizar para repetir, que repetíamos como loritos,
y que no tomaban en cuenta o no se podía participar activamente porque no estaba dentro de los patrones. ¿Okay? El almacenar significa identificar estímulos, tener registros visuales, experiencias. Eso es como cuando ustedes van a una casa y les ofrecen un alimento, les ofrecen una cena, y ustedes dicen, se remontan ay, eso me hace recordar a mi abuela, ¿sí? Porque ese olor, ese sabor, eso que ustedes están percibiendo en ese momento, lo tienen ustedes de una manera dentro de su formación, de su mente, en su memoria, en su recuerdo, y eso es algo que ustedes pueden identificar. ¿Qué pasa? Se puede identificar a corto, a largo plazo, según la necesidad que se dé en ese momento. Tenemos otro representante como es Axubel, que es el aprendizaje significativo. Está relacionado con los procesos de, dice que cuando es algo significativo es algo que me va a generar un cambio, algo que me va a permitir que esa conducta que yo tenía cambiara. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero si un drogadicto consume estupefacientes, cambia de conducta, pero esa conducta no es un aprendizaje significativo porque es algo degenerativo que está produciéndolo un alucinógeno, ¿sí? El cambio de conducta sería, en ese caso, que esa persona que cayó en un problema, en una enfermedad aditiva, pueda asumir ese cambio y salir de ella de manera voluntaria. Ese es el cambio de conducta, no la afección de la droga como tal. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje significativo, por eso siempre cuando recordamos a nuestros maestros de la infancia, del preescolar, de la primaria, siempre hay alguien que nos marca, ¿sí? Que nos marca por muy bueno o por muy malo. Igual nosotros, los docentes o los maestros, cuando tenemos alumnos puntuales, siempre nos recordamos de alguien en específico, ya porque es el más tremendo, porque es el que lee mejor, porque es el que sabe parafrasear, ¿sí? Siempre tienen características. Y esos aprendizajes significativos se relacionan con la naturaleza, con el proceso de aprendizaje, con donde se desarrollan, con la parte cognitiva, con la parte afectiva, con la parte social. Y es muy importante que el alumno tenga la disposición de aprender, porque si no, no va a haber ese cambio conductual necesario para que se dé ese aprendizaje. Cuando hablamos de conductismo, cognitivismo, hablamos de varios procesos, ¿verdad? Esos procesos están implícitos los mismos autores. ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo, en la parte conductista, el profesor es el que tiene la verdad, es el que tiene el contenido y es el alumno el que recibe. En el conductivismo hay una interrelación entre esos autores, ¿sí? Porque va a haber un feedback. Y en el cognitivismo hay ese feedback, pero hay un cambio conductual que genera un aprendizaje significativo y a su vez va a generar un aporte tanto para el individuo como para todo su entorno. Entonces, si ustedes ven, uno no puede estar aislado del otro, ni tampoco puede ser netamente radical. No podemos en este siglo XXI hablar de una educación netamente conductista, porque los muchachos hoy día son tecnológicos, se les habla de otra manera, aprenden de otra manera, no podemos enseñarles como nos enseñaban a nosotros o como les enseñaron a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces, todo eso es un proceso evolutivo que se está dando según las necesidades del entorno. Y ahorita, con esta situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y con todos los problemas sociales que nos engloban en todos los países latinoamericanos, europeos, todo lo que es el globo, amerita cambios estructurales dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso es fundamental
que el docente, el facilitador, el maestro, esté en constante preparación, esté en constante motivación, esté dispuesto al cambio, esté dispuesto a adoptar nuevas tecnologías, como esta tecnología de conectarnos, de hablar, de que tenemos el WhatsApp, de que en un minuto nos podemos conectar al otro lado del mundo, pero lo debemos hacer. Debemos entrar en el mundo de la tecnología, de la innovación, y eso es principalmente y forma parte fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque eso va a generar que ese participante, que ese estudiante, que esa persona que está dentro de ese trío, que es el que se maneja entre el conocimiento, el facilitador, el estudiante, tenga esa motivación y esas ganas de aprender. Porque si yo no quiero aprender, yo no quiero cambiar, yo no quiero mejorar, entonces no estoy haciendo nada. Me voy netamente a la parte conductual, que me aprendo una cantidad de conocimientos, los hago de manera memorística y hasta ahí fue. Esa no es la idea. La idea hoy día es que la parte real de estos niños que hoy día, anteriormente los abuelos decían que los niños nacían con los ojos cerrados. Hoy los niños no solamente nacen con los ojos abiertos, sino ya salen hasta con risas y ya miran como si de verdad, y según los cuentos de la abuela, era que duraban no sé cuántos días para abrir los ojos. Entonces, el mundo evoluciona. Nosotros no nos podemos quedar en el aparato, hablándolo coloquialmente, porque es necesario que esto gire y hay oportunidades como las que tienen ustedes con nosotros en el IESIC, que es una universidad actual, es una universidad que va más allá de ese concepto, ese paradigma existente de educación que era netamente tradicional, y que ustedes, como son parte de nuestra institución, deben de proyectar esa realidad y esas necesidades que tiene el mundo actual. ¿Ok? Esta serie de presentaciones que ustedes están viendo no son la panacea del mundo. Esto lo consiguen ustedes en la internet, en los libros, en los teóricos, porque esto está establecido. Estos son teorías para que se manejan en función de los procesos. Acuérdense que la educación se origina según las necesidades y a raíz se apoya en la psicología. El conductismo, que como hablábamos es memorístico, lo que hace es almacenar conocimiento y atribuye la falta de uso a la respuesta de pasar el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el olvido es imperante, porque por lo general el estudiante conductista, netamente conductista, que memoriza para el momento, para el resultado de un examen, por decir algo así, y después lo olvida. El cognitivo ya posee una parte más un compendio más en la memoria y ayuda a que ese proceso de aprendizaje resulte con una información más almacenada y una forma más organizada y significativa. A su vez, le da la información, le permite transferir, inferir y tener una cierta participación. Y el constructivismo le permite, como su palabra lo dice, construir, aportar a través de. Podemos decir que la educación es un conglomerado de todo, sí, un conglomerado de todo, aunque todavía tenemos docentes netamente conductistas o radicales que se encasillan o se enfocan solamente en un modo de tecnología. Por eso cuando decimos, yo difiero muchas veces de que dicen que los muchachos de hoy día no leen, ¿sí? Y si ustedes se ponen a ver, los muchachos de hoy día viven con un celular en la mano, ¿sí? Viven leyendo un WhatsApp, viven enviando, viven colocando cosas en las redes, subiendo información. Eso es una manera de leer.
¿sí? Que no leen como tradicionalmente nosotros leíamos o tradicionalmente nos enseñaban a leer, es cierto, pero leen, ¿sí? Que escriben, que ahora escriben de una manera increíblemente para nosotros atroz, pero para ellos es fundamental porque nada más con 2 letras ya tienen un significado, son simbolismos. Entonces, nosotros tenemos que actualizarnos y tratar de que eso no arrope lo que nosotros podemos ayudar a formar, pero cubriendo las necesidades reales y las necesidades ambientales, sociales, económicas, políticas, que engloba nuestro mundo, nuestro cosmos, porque nosotros no estamos en la estratosfera, estamos en una serie de cánones que debemos de seguir y debemos de mejorar para buscar la calidad educativa y a su vez elevar la calidad de vida de todos esos participantes. ¿Okay? Tenemos una serie de preguntas que son básicas, que cómo surge el aprendizaje, ¿sí? Decíamos que cuando hablamos de aprendizaje, cuando hablamos de las necesidades de que todos queremos manejar el concepto como tal, la parte de las características conductuales, cognitivas, tenemos también características dentro del aprendizaje. Tenemos la conducta que se obtiene a través del conocimiento, donde involucra más la parte del raciocinio, está la postura del facilitador, el papel que ocupa, ese perfil que existía anteriormente del facilitador, del maestro, del profesor, del docente, que era ese líder, era un líder social, era un líder moral, ¿sí? Y hoy día es totalmente diferente porque se han presentado muchas situaciones y también hay muchos que realmente merecen ese estatus que hoy día pues la misma fluctuación social ha hecho de que los vean de otra manera. Pero también ha sensibilizado, ha humanizado el hecho educativo como tal,